Gloria a Dios. Bendiciones para todos en este maravilloso día, el día que hizo el Señor para que nos gozáramos y nos alegráramos en Él. Un día bendecido, un día en donde la misericordia de Dios se refleja en el ambiente. Hoy es un día maravilloso. Hemos tenido un reposo de este calor bastante fuerte en estos días y hoy amaneció el día con un clima diferente, sabroso, está serenando, una llovizna que nos ha regalado el Señor. Gracias a Él por esta llovizna, por la lluvia, por su amor, por su misericordia. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto. Es un día especial, el día que hizo el Señor para que hoy también degustáramos de su palabra, una palabra que nos reconforta, que nos llena, que es lo que estamos necesitando en este tiempo, una palabra del Señor, una palabra en la cual Dios nos trae consuelo, una palabra que nos va a enseñar, una palabra que nos va a preparar para esa venida de Cristo, en la cual nosotros debemos estar preparados para cuando ese momento llegue. Es el momento de escuchar y de abrirle el corazón al Señor. Yo les quiero en esta hora pedir a todos ustedes que cierren allí sus ojos y vamos a estar orándole al Señor para que tome el control absoluto de este precioso momento de Él y para Él. Gloria al Señor. Padre, que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Señor, en esta hora, Dios mío, ponemos este espacio, Dios mío, delante de ti, para que tú hagas, Dios mío, lo que tengas que hacer a bien para este pueblo, porque sabemos que tus pensamientos son pensamientos de bien para toda la humanidad, esperando que todo el mundo en esta hora se arrepienta de sus pecados para que alcance misericordia, para que alcance perdón, para que alcance salvación. Bendita sea la gloria del Señor. Bendiciones para todos. Entonces continuamos orándole al Señor en esta hora, para que Él sea, Dios mío, sea usted tomando el control de esta cabina en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Toma control, Dios mío, del servicio de internet, del servicio eléctrico, Padre, en el nombre de Jesús, de los computadores, de los micrófonos, Padre, en el nombre de Jesús.
Que tu palabra, Dios mío, corra y sea glorificada, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea usted hoy, a través de su Espíritu Santo, sanando a los enfermos, llevándose todo dolor, toda melancolía, todo sufrimiento, todo espíritu depresivo. En esta hora lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos libre a todas las personas en esta hora que se encuentren con esos problemas de depresión en el nombre de Jesús. Que sea usted, Dios mío, obrando en los hogares, Padre, en el nombre de Jesús, en la juventud, en los niños, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Toma, Dios, control absoluto de este espacio. Padre, úsanos como tú quieras, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Padre, y te pedimos, Dios, que en esta hora sea usted llevándose todo espíritu ladrón, Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que se haga, Dios, tu santa voluntad en esta hora, en este día. Bienvenidos a su programa, Voz del que clama en el desierto, siempre a esta hora, a través de su emisora Bellavista Inspiración en los 103.6 de la FM en el dial, y nos pueden ver también y escuchar a través de los canales de Facebook Live, YouTube, Instagram y TikTok, para la gloria de Dios. Vamos entonces en esta hora a estar entrando ya en el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a empezar una serie de enseñanzas basadas en el libro de Mateo, capítulo 24. Hoy esto es las señales antes del fin. Entonces vamos a ir a través de los programas que se necesiten y lo que Dios ponga, vamos a ir desglosando cada una de las señales que Dios dio aquí en Mateo 24. Entonces hoy empezamos sin ningún afán, porque la idea es que esto lo desmenucemos completamente para que haya una completa comprensión de la palabra del Señor en cuanto a las señales antes del fin. Entonces vamos a estar allí en Mateo 24. Voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo que está aquí con nosotros y también con ustedes en donde estén, en cualquier lugar del mundo en donde usted esté, allí también estará el Espíritu Santo. Acuérdense que Dios es Dios omnipresente. Entonces leo para ustedes Mateo capítulo 24 a partir del versículo 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Por donde quiera que estuviera el cuerpo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos a ir desglosando señal por señal. Y entonces la primera señal que da el Señor, dice en el versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, esa es la primera señal de la venida de Jesús a la tierra, o de las señales antes del fin, es mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en el nombre de Jesús diciendo que ellos son el Cristo, y a muchos van a engañar, o a muchos ya han engañado, porque ya esta palabra, esta señal está cumplida. Entonces, es una advertencia que Jesús les hizo a los discípulos para que se cuidaran a sí mismos y también se cuidaran los unos con los otros. Es algo que todos los miembros de la iglesia deben hacer. ¿Por qué? Porque es una instrucción de Jesús de que se cuiden a sí mismos y también se cuiden unos a otros. En el momento que alguien que tenga conocimiento de Cristo vea que otro hermano, que otro miembro de la congregación está prestándole oídos a una enseñanza totalmente transdiversada, debe llamarlo y explicarle, mira, esto que está pasando no es así, esto está fuera del orden de Dios, esto no corresponde a lo que Dios enseñó, miremos aquí la palabra, y con amor le hace ver que está cayendo en engaño. Son muchos los engañadores que se están levantando. Entonces es necesario que usted se empiece a cuidar de esa cantidad de doctrinas falsas, de enseñanzas erradas que están pululando a través de las redes, a través de las emisoras, en las calles, en las predicaciones, en campañas, en seminarios. Están enseñando unas cosas, no todos, ojo, quiero hacer claridad en esa parte, porque no todos son engañadores, ni todo el que dicta un seminario es un engañador, pero sí hay mucha gente que está haciendo doctrinas de hombres llevando a la gente al error, y cuando se lleva a la gente al error, lo está sacando del camino de Dios para llevarlo a un camino de perdición. Entonces es necesario que nos cuidemos unos a otros. Por eso es importante la lectura bíblica, porque cuando usted lee la palabra, cuando usted conoce la palabra, es muy difícil que usted caiga en el engaño. ¿Por qué? Porque usted ya conoce la verdad que te hará libre. Cuando usted conoce la Biblia, usted no va a caer en el engaño, usted no va a caer en la mentira. Mucha gente dice que ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Eso es cierto, pero bíblico no es. Eso no está en la Biblia. ¿Ve? Que al que madruga Dios le ayuda. Eso es cierto, que hay que madrugar, pero eso tampoco está consignado en la Biblia. Entonces hay cantidades de enseñanzas que están diciéndole, y no es cierto. Hay cantidades de cosas que se dicen que no son bíblicas. Entonces es necesario leer la palabra, conocer la Escritura a fondo, leerla para que usted no caiga en el engaño. Desafortunadamente, lo que menos le está gustando hoy a la gente de la iglesia es leer la palabra del Señor. Pero es necesario que la lea. Ahora hay muchas personas que no les gusta leer, pero entonces bajan una aplicación para escuchar la palabra. Y usted lo que está escuchando ahí de pronto le está dando credibilidad, pero usted no sabe en qué momento, si lo que están leyendo sí corresponde realmente a la palabra. La idea clave es, para que usted no sea engañado, es que usted lea realmente la Biblia, que usted lea
este libro que tiene que ser, es físico, que es un libro vivo, que es la palabra de Dios. Esto ha llegado un momento en que ya empieza a escasear en las iglesias, porque ahora la moda es que hay que llevar la Biblia en una aplicación. Y qué bueno es que nosotros podamos coger la Biblia realmente y tenerla en nuestras manos como debe ser. Yo sé que el avance de la tecnología es bueno para algunas cosas, pero hay muchas buenas costumbres que han caído en desuso por la tecnología. Entonces, es necesario que leamos la palabra para poder cuidarnos unos a otros, porque si usted desconoce la palabra, ¿cómo va a cuidar al otro? No se cuida ni usted mismo. Entonces es necesario que todos entremos a leer la palabra, a conocer realmente la palabra del Señor, para que podamos cuidarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque es la única manera en que no seamos engañados. Jesús les dice que se aseguraran de que nadie los engañara, refiriéndose al periodo de tiempo durante el cual Él iba a estar ausente. O sea, se está refiriendo que nos cuidemos en este tiempo. En este tiempo Jesús está ausente físicamente, mas no espiritualmente. Entonces, durante este tiempo es el tiempo a que Jesús se refiere, a que debemos estar pendientes de no ser engañados. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí es Pablo el que está hablando, el que está escribiendo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, ojo que filosofías son de hombre. Empiezan a decir una cantidad de cosas, te llenan la cabeza de una cantidad de teorías que no corresponden a la realidad bíblica. Hablan muy bonito, tienen mucho estudio y empiezan a crear cosas, interpretaciones que no van de acuerdo a la palabra. Entonces, por medio de esa cantidad de filosofías inventadas, guiadas por el hombre, muchos son engañados. Dice que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Algo que está hueco es algo que no tiene fundamento, algo que está vacío. Eso es una hueca sutileza. Entonces, a través de sutilezas se empiezan a enseñarte cosas que no corresponden a la verdad de Dios. ¿Cómo qué? Vamos a poner un ejemplo. Hoy están hablando en contra del diezmo, por decir algo. Voy a poner 2 ejemplos. Espero que no se me olvide. No, que es que el diezmo, eso es del antiguo, de la ley. El diezmo es de la ley. Y como ya Jesús, al llegar a estar con nosotros, hizo un nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia. Pero resulta que Abraham fue antes de la ley y Abraham diezmó. Alguien tuvo que haberle hablado a Abraham del diezmo. O sea, mucho antes de Abraham ya se diezmaba. Porque Abraham no se inventó el diezmo, ya cuando él lo hace porque alguien había hablado de diezmo anteriormente. Jacob diezmó, y Jacob también fue antes de la ley. Entonces queda desarticulada esas teorías o filosofías de que el diezmo pertenecía exclusivamente a la ley. También dicen que es que el diezmo es para los judíos.
Y resulta que no es cierto, porque es que Abraham no era judío. Si usted empieza, y le voy a dejar allí la inquietud para que usted busque de dónde era Abraham y también busque de dónde era Jacob. No eran judíos. ¿Ve? Cuando Jesús viene, dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino para que ésta se cumpla. Entonces Jesús también viene, ya estando en el Nuevo Testamento, viene a cumplir con la ley. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Si no vino a abrogar la ley, o sea que no vino a anular la ley está vigente. La ley está vigente. Lo que cambia con la venida de Jesucristo, la venida de Jesús y el sacrificio de Jesús, es el sacrificio. Porque en la ley está no matar, no robar, no adulterar, no fornicar. Y todas estas cosas, estos tipos de conductas que le acabo de decir, también siguen siendo pecados hoy. Hoy siguen siendo pecados. Y los diferentes códigos penales de casi todo el mundo han tomado de esa ley mosaica y la han plasmado en los códigos penales de todas las naciones. En todas partes del mundo sigue siendo pecado matar, robar, adulterar. Todas estas cosas están consignadas ahí en los códigos penales de todas las naciones. ¿Sigue vigente o no sigue vigente? Sigue vigente. Entonces un engaño por medio de sutileza, porque es que a la gente si tú le dices no des nada, pues son felices. Pero hay que enseñarle a la gente que hay que honrar a Dios. Hay que honrarlo. Hay que honrar a Dios. Y esta es una manera de honrar al Señor. Hace unos días estaba oyendo un mensaje de una pastora muy conocida. Esta pastora estaba diciendo en su prédica que Jesús en la cruz solamente había pagado el 60% por nuestra salvación. Y que el otro 40% lo aportábamos nosotros haciendo buenas obras. Esto es contrario a lo que enseña la palabra. Según esta pastora, entonces Jesucristo lo que hizo fue un abono a nuestra salvación y el sacrificio sería entonces un sacrificio incompleto. La Biblia nos dice a nosotros, nos enseña que no somos salvos por obras. Y ella está enseñando que el 40% restante para ser salvos está en hacer buenas obras. Hace poco, un líder religioso de una comunidad, no voy a decir tampoco el nombre, dijo que él tenía la facultad de conceder salvación si el hombre le llevaba cierta cantidad de dinero con la cual él haría buenas obras. Este fue peor. Como que la salvación se compra con dinero. Bien errado el hombre. Entonces, son cosas que ustedes pueden ver que no son ciertas, que las dicen con cierta sutileza y te van a llevar al error, pueden llevar a que tú pierdas tu salvación porque te quieren desviar del camino del Señor. Entonces, huecas sutilezas. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ojo con las tradiciones. Ojo con las tradiciones. ¿Qué son tradiciones? Algo que viene por costumbre a hacerse. ¿Cómo qué? Como los carnavales en determinados pueblos o países.
El carnaval es una tradición y no es una tradición religiosa, no es una tradición espiritual, es una tradición con cierto grado de espiritualidad, pero del lado contrario de Dios. Carne para Baal, para el demonio. ¿Qué se practica en carnaval? Adulterio, fornicación, sexo desenfrenado, consumo de alcohol, consumo de drogas, homicidios, hurtos, riñas, embarazos no deseados, embarazos en medio de borracheras, de licor, de drogas, asesinatos, hogares que se separan a raíz de eso, mujeres viudas, niños huérfanos. Sin embargo, algunos argumentan que eso es cultura. Tratan el tema como el carnaval como cultura. Para mí personalmente eso no es cultura. Cultura para mí es algo que te edifique, algo que te dé un determinado, una enseñanza positiva. Leer un libro, o un buen libro, estudiar, eso sí te lleva a cultura. Pero emborracharse, hasta quedar tirado en el suelo, drogarse, asesinar, eso no puede llamarse cultura. Por eso yo decía en cierta ocasión en un diplomado que estuve, que estaban hablando del tema del carnaval como cultura, si el carnaval era cultura, porque el Ministerio de Cultura no se hacía cargo de las viudas y los huérfanos. Se quedaron sin respuesta. Entonces, ojo que son tradiciones. Hay tradiciones en los pueblos que el pueblo tiene un determinado santo patrón. Pues ni santo ni patrón. Y entonces les conmemoran fiestas. ¿Fiestas llenas de qué? De licor y con todas las consecuencias del licor, drogas y todo lo que ya hablamos. Y además, esa tradición implica que al tal santo patrono hay que hacerle una ofrenda de sangre. ¿Cómo? Entonces organizan una corraleja. Los que están fuera del país, los que me están escuchando y no saben qué es una corraleja, en Colombia una corraleja es una plaza de toros de palo, bastante insegura, ya, y le ponen hasta 2 pisos con palcos y todas estas cosas, y allí ponen música de todo y lanzan toros bravos a la arena, y la gente en medio del licor y la droga y todas estas cosas, borrachos, se le meten a los toros a torear sin saber torear, y ahí salen corneados y muchos muertos. Cuando no hay muertos en esas fiestas patronales, en esas corralejas, la gente dice que la fiesta estuvo mala. Entonces, para que la fiesta esté buena, tiene que haber corneado, tiene que haber muertos. Esa es una tradición, y es una tradición que no es de Dios. No es de Dios. No es de ningún santo. ¿Se dan cuenta? Lo que es una tradición, los carnavales, las corralejas de eso en los pueblos, eso es una tradición, eso está alejado completamente del querer y de la voluntad de Dios. Entonces, son cosas que dice la palabra, que son tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No según Cristo. Porque en la Biblia en ningún momento nos muestra de que aquí en la Biblia hay alguna corrida de toros, ni que hay ninguna corraleja. Entonces, está fuera del contexto bíblico, está fuera de lo que es la enseñanza de Dios para la humanidad. Entonces, Pablo nos advierte que hay que tener cuidado con algunas falsas enseñanzas, especialmente ideas humanas, que convierten o que las convierten en falsas doctrinas. Por ende, son enseñanzas destructivas. Cualquier argumento humano que esté por fuera de la palabra de Dios
es en contra de Dios. Te la voy a repetir, cualquier argumento humano que esté por fuera de la palabra de Dios es contra Dios. Ahora, hay otra parte de que también hay que cuidarse para no ser engañado, es que nadie se engañe a sí mismo. Este es más delicado. Que uno mismo se engañe. Que usted se engañe usted mismo. Dice, si alguno se cree sabio en este siglo, o si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 y 19. ¿Qué pasa aquí? Hay gente que empieza a estudiar. Y ojo, que no es que, estudiar no es malo, nunca ha sido malo. Pero hay que saber que vas a estudiar. ¿Cómo vas a estudiar? Y fíjese bien, ¿quién te va a enseñar? Ahora, dice la palabra, si alguno se cree sabio, porque hay gente que piensa que todo lo sabe. Cuando estudian algo, se preparan en algo, entonces se hacen sabios, se creen sabios y empiezan a darle interpretaciones a la palabra del Señor que muchas veces resultan erradas. A usted se le puede llegar un pensamiento y puede llegar a ser un pensamiento dirigido no por Dios, sino por el enemigo. ¿Para qué? Para engañarte, para desviarte del camino del Señor. Entonces debes tener cuidado. Ah, sí, soy inteligente. Ojo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ojo, que muchos ignoramos muchas cosas, o todos algo ignoramos, no lo sabemos todo. Por lo menos si usted a mí me pregunta de aviación, no sé absolutamente nada. Si me pregunta de astronomía, no sé nada. Si me pregunta de ingeniería, no sé nada. Soy ignorante en muchas cosas. Pero hay gente que piensa que todo lo sabe. Y por creerse que todo lo sabe, comienzan a generar teorías erróneas con las cuales enseñan a otros y enseñan mal. Peligroso. Y empiezan ellos a alimentarse ellos mismos con sus creencias o con sus estudios o con sus interpretaciones y terminan engañados. Yo le voy a dar un listado de mucha gente que se hizo sabio y terminaron muy mal. Entonces la Biblia dice que que nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante. ¿Para qué? Para que llegues a ser sabio. Entre menos sepamos, tenemos más capacidad y tenemos para aprender cosas. Porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios. Pues está escrito que Él prende, lo prende es que los agarra. Prende a los sabios en la misma astucia de ellos. No, mi hermano, no se crea usted que usted es el que todo lo sabe. A usted le faltan muchas cosas por aprender. Aquí el que todo lo sabe es Dios.
es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Nosotros no alcanzamos a comprender muchísimas cosas, a pesar de que tenemos un cerebro que Dios nos dio y que ni siquiera hemos podido analizar por completo y utilizarlo al 100%. Y está en nosotros. Nosotros no podemos ni siquiera alcanzar a comprender el gran amor de Dios por nosotros. Nuestra mente es finita, la mente de Dios es una mente infinita. Entonces hay muchas cosas en que nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea Él quien nos revele qué es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, con todas estas doctrinas y con toda esta cantidad de engañadores de que Cristo nos alertó de que tuviésemos cuidado. Ha habido a lo largo de la historia una cantidad de hombres que han engañado a mucha gente. Por eso la palabra dice allí en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Les voy a hablar de una cantidad de personajes para que ustedes vean que la palabra de Dios tiene cumplimiento a lo largo del siglo XIX, XX y XXI, que han dicho que ellos son Cristo. En el siglo XIX aparece un hombre llamado John Nicholson. Este hombre se rebeló contra el gobierno. Él decía ser el Salvador del mundo y la reencarnación de Jesucristo. Esto sucedió en el año de 1834. Fue asesinado por los soldados británicos en la batalla de Bosenden el 31 de mayo de 1838 en la ciudad de Kent, Inglaterra. Desde esa época para acá, este hombre no ha resucitado. Se dijo que era la reencarnación de Jesucristo. Y miren el final. Muere asesinado por soldados británicos. En el año de 1804 nació Arnold Potter, apostató de la iglesia de los santos de los últimos días. Afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Hijo Potter Cristo del Dios vivo. Murió en un intento de ascender al cielo saltando de un acantilado. Mire qué final. Y me recuerdo que en el ayuno de 40 días de Jesús, Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, salta, que Él mandará a sus ángeles y te sostendrán en su mano. Este hombre saltó de un acantilado esperando que él pensó coger hacia arriba, pero fue hacia abajo y se mató en el año 1872. En 1817 nació Baha'u'lláh, nacido en una familia musulmana chiita en 1844. Él afirmó ser el cumplimiento prometido y profetizado acerca de todas las grandes religiones. El hombre fundó la fe Bahá'í en 1863 y hasta ahora tiene seguidores en todo el mundo, pero no es la descripción del Salvador que dice la Biblia. William W. Davis, líder de la secta de la secta Reino del Cielo,
localizada en Walla Walla, en Washington, él enseñó a sus seguidores que él era el arcángel Miguel, pero había vivido como Adán, Abraham y David. Cuando su hijo Arthur nació el 11 de febrero de 1868, David dijo que el niño era la reencarnación de Jesucristo. Cuando a David le nació el segundo hijo en el año 1869, David llegó a decir que era Dios el Padre. Vemos gente totalmente desviada. Nació también un hombre llamado Mirza Ghulam Ahmad, nativo de la India. Afirmó que él era el esperado Mahdi, como la segunda venida de Jesús, el Mesías, el prometido para el final de los tiempos. Decía que él era la única persona en la historia del Islam que decía ser ambos. Afirmó ser Jesús. No en sentido metafórico y carácter, fundó el movimiento Ahmadiyya en 1889, alegando ser comisionado por Dios para reformar la humanidad. También apareció un hombre llamado Lou Palimboer, fundador y líder de una secta de Holanda que dijo ser el cuerpo resucitado de Jesucristo. Según él, Jesucristo no resucitó al tercer día, sino en el año 1898. Aparece posteriormente un hombre llamado Haile Selassie. No abiertamente decía ser Jesús, pero el movimiento Rastafari que surgió en Jamaica durante la década de 1930 cree que era la segunda venida cuando se convirtió en emperador de Etiopía en 1930. Defendió ser la confirmación del regreso del Mesías en el libro de Apocalipsis. También se le llama Ha-Rastafari, y los seguidores del movimiento Rastafari dicen que él volverá por segunda vez para iniciar el día del juicio. La secta sigue creciendo gracias en parte a los grupos de reggae que tienen cerca de 1 millón de seguidores. Ernest Norman, un ingeniero eléctrico que fundó la Academia de Ciencias Unarius en 1964, llegó a decir que él era la encarnación terrenal de un arcángel llamado Rafael, pero que había vivido en la tierra como otras figuras notables como Confucio, Sócrates y Jesús. Murió en el año 1971 y hasta aquí llegó la historia de Ernest Norman. Krishnaventa, fundador de la secta Fuente de la Sabiduría, el conocimiento, la fe y el amor en California a finales de 1940. En 1948 declaró que era el Cristo, que él era el nuevo Mesías y que vino a la tierra desde el planeta Néoprates, hoy desaparecido. Este hombre fue asesinado por 2 de sus antiguos seguidores descontentos que lo acusaron de abuso de culto, mal uso de dinero y abusar de sus esposas. Ah Hong San, un surcoreano que fundó la Iglesia de Dios Nuevo Pacto de la Pascua en el año 1964, que se convirtió después en una sociedad misionera, y decía que él sería la segunda venida de Jesús, y que luego pasó a declararse no como Jesús, sino como Dios Padre. Aparece posteriormente Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo. Inicialmente fue un líder protestante y continuó diciendo ser la reencarnación de Jesús. Akenatón, otros dioses que no voy a nombrar allí porque pronto no quiero herir susceptibilidades, y alegó ser perseguido por religiosos en Estados Unidos, y llevó a sus seguidores en Johnstown, Guyana,
donde organizó un suicidio en masa el 18 de noviembre de 1978. Viene Marshall Applewhite, fundador de la secta Puerta del Cielo. Utilizó el internet para declararse Jesucristo y reunir seguidores. Todos cometieron un suicidio colectivo el 26 de marzo de 1997, cuando pasó cerca de la Tierra el cometa Hale-Bopp. Ellos creían que iban a reunirse en el cielo, ya supuestamente una verdadera nave espacial los recogería. Hay mucha gente. Aparecen también quienes se hicieron pasar como por Jesucristo, Arifi Mohamed, Metayoshi Mitsubishi. Aparece alguien que conoce mucha gente en Latinoamérica que engañó a millones de personas, y fue José Luis de Jesús Miranda, puertorriqueño y fundador de Creciendo en Gracia. Afirmó que él era Jesucristo resucitado, que Jesús se había apoderado de su cuerpo en 1973 y se autoproclamó como Jesucristo hombre. Anunció que se sometería a una gran transformación en el año 2012, convirtiéndose en inmortal. Pero este hombre murió de cáncer y tuvo 710 centros o puntos de reunión en 25 países. Mire la cantidad de gente que seguía a este falso. Tenía 710 congregaciones o iglesias, como le quieren llamar. Pero eso no era ninguna iglesia tampoco. 710 locales en 25 países. ¿Usted sabe la cantidad de gente? La cantidad de gente que seguía a este hombre. Y los tatuó. Los tatuó. Les hacía tatuar el número de la bestia, el 666. Por ahí hay mucha gente tatuada con eso. Pero también hay mucha gente que después reconocieron el error y hoy están en la doctrina real, en la iglesia de Dios, en la iglesia verdadera, viviendo un evangelio diferente. Él se predicaba que eran salvos y siempre eran salvos y nunca perdían la salvación. Podían hacer lo que se les daba en la gana. Y no había problema, que ya ellos eran salvos. Se murió de cáncer. Sigue muerto. También apareció un hombre Henry Cristo, también apareció Sergei Trot, David Seiler. También apareció después Oscar Ramiro Ortega Hernández. Este fue el hombre que disparó contra la Casa Blanca. En noviembre del 2011 disparó 9 tiros con un fusil AK-47. Pretendiendo ser Jesucristo. ¿Qué tal este Jesucristo? Jesucristo con un fusil AK-47 dándole plomo a la Casa Blanca. Tremendo. En ese tiempo, cuando este tipo lo cogieron, dijo que fue enviado a matar al presidente Barack Obama porque Obama era el anticristo. También aparece otro hombre como Alan John Miller. Pero la lista es considerable. Si nosotros nos ponemos a seguir nombrando gente, mi hermano, no terminaremos hoy el día. Entonces, se dan cuenta que la palabra de Dios es cierta.
La palabra de Dios es completamente certera, es viva, es eficaz. Cuando Dios le dijo allá a los discípulos, mirad que nadie os engañe, es porque él ya sabía lo que venía posteriormente. Mire usted, dijo, vendrán falsos engañadores. ¿Cuántos nombres les di? ¿Cuántos nombres les di que decían ser Cristo? Todos engañadores, todos, absolutamente todos, llenos de falsedad, de engaño, llevaron a mucha gente a desviarse de la palabra. ¿Y en base a qué? ¿Por qué? Porque mucha gente no tenía conocimiento de lo que dice o lo que decían y dicen las Escrituras. Cuando un hombre de esto sale con todas estas cosas, si usted no ha leído la palabra de Dios, si usted no lee la Biblia, es fácil. Porque estos hombres le van a predicar cosas que a la carne le gustan. Cosas que a la carne le gustan. Y la carne está ahí esperando nada más que medio la toquen para brincar. Entonces, la idea es que leamos la palabra de Dios, que leamos la Biblia, que nos llenemos de conocimiento a través de la palabra para que no seamos engañados tal cual como nos los advirtió Jesús ahí en el libro de Mateo 24, versículo 4. Versículo 4. Entonces, hoy solamente tratamos de esta primera señal. En el próximo programa vamos con la otra señal. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, en el próximo programa vamos a hablar de la segunda señal de Jesucristo, que es guerras y rumores de guerras. Entonces, por hoy hemos escudriñado solamente la primera señal. Mirad que nadie os engañe. Vamos entonces a orar. Y este tema que me dio el Señor esta mañana es para que el pueblo de Dios se vaya preparando. Para que el pueblo de Dios se vaya preparando para ese encuentro con el Señor. Es la intención del Señor. Para que todos procedamos al arrepentimiento y alcancemos entonces salvación. Si alguien en esta hora no ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, yo lo invito para que haga esta corta pero poderosa oración y reciba a Cristo en su vida. Yo le invito a que cierre los ojos y repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora te pido que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida. Te pido, Jesús, que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de la condenación. Si usted ha hecho esta oración, hoy, usted hoy empieza una vida diferente, pero tiene que seguir buscando del Señor. Y te recomiendo que asistas a una iglesia cristiana, evangélica, de sana doctrina, o sea, donde te hablen de Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que empieces a recibir conocimiento. Búscate una Biblia, que creo que en tu casa debe haber una, porque en todas las casas hay una Biblia, y comienza a leer la palabra del Señor. Entrégale tu vida a Cristo, apártate de las cosas que no convienen. La Biblia te va a mostrar todo lo que tú tienes que hacer. Nadie te va a prohibir nada. Tú entenderás por la palabra que tienes que apartar de tu vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo maravilloso, Dios mío, en que hemos podido compartir tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús.
Te pido, Dios, que en esta hora sea usted, Dios mío, sanando los enfermos, libertando los cautivos, Señor, llevándote todo dolor, toda tristeza. Dios mío, llévate todo desempleo, Padre, en el nombre de Jesús. Abre las puertas de los cielos y bendice, Dios mío, este pueblo, Padre, en el nombre